Dios te bendiga en esta mañana. Quiero compartir una pequeña reflexión de parte de Dios. En la palabra está en el libro Isaías 55, 8 y 9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sabemos que Dios tiene maneras misteriosas de trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Pero dice la palabra aquí que sus pensamientos de Él son mucho más grandes que los de nosotros. Nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de entender las cosas que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que las cosas que hace en nuestra vida son para nuestro bien, dice su palabra, porque Él tiene planes de bien para nosotros. Pero no tenemos, dice que así como el cielo está más alto que la tierra, así sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por más inteligente que nosotros creamos ser, por más que estudiemos las cosas, siempre Dios tiene sus pensamientos más altos que los de nosotros. Y por eso Él tiene muchas maneras misteriosas de trabajar, muchas maneras en las cuales nosotros no entendemos, ¿verdad? Hay muchas maneras de que Dios trabaja en la vida del ser humano, que en el momento que está en el proceso no entiende el por qué está pasando, sino en el tiempo después logra entender por qué. Pero como decía, sabremos que con el tiempo nos damos cuenta que lo que Dios hace lo hizo para bien. Ahí el Señor, hay veces que quita cosas en nuestra vida que aparentemente eran buenas, pero al final, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que eso era malo para nosotros. Tal vez en el momento de nosotros era agradable, o tal vez eran quizá, estábamos haciendo cosas que nos gustaban, o tal vez perdimos cosas que nos agradaban y sentíamos que no íbamos a poder estar sin esas cosas, cualquier cosa. Y al final, al tiempo, nos damos cuenta que fue un bien que nos hizo el Señor al quitarnos eso. Asimismo, hay cosas que nos pasan, llegan a nuestra vida que son malas, pero al final es para nuestro bien, al revés, ¿verdad? Hay cosas buenas que no son buenas, sino son malas para nosotros con el tiempo, y hay cosas malas que llegan a nuestra vida que al final con el tiempo es para bien, ¿verdad? A veces, ¿cómo? Cuando pasamos un proceso, cuando pasamos una enfermedad, cuando pasamos un problema, con el tiempo nos damos cuenta que era necesario pasar por eso. Con el tiempo nos damos cuenta que al final fue para bien. ¿A cuánto nos ha pasado eso, verdad? Yo siento que todos hemos pasado por eso. Y como les digo, nos damos cuenta con el tiempo lo que Dios hace en nuestra vida, pero tal vez en el momento no lo entendemos. En el momento pensamos que está mal lo que está pasando en nuestra vida, que está mal que se nos haya quitado eso de nuestra vida, o quizás está mal que eso se haya quedado en nuestra vida, una enfermedad, un problema. Pero como nos dimos cuenta, como le digo, nos damos cuenta que al final fue un bien para nosotros. Con los años o con el tiempo entendimos que era necesario. Así como José, cuando fue vendido por sus hermanos, dijo que era necesario pasar por eso. Él le dijo a sus hermanos: no se preocupen, no se sientan mal. Todo lo que ustedes me hicieron, todo lo que yo pasé, era necesario para salvar vidas. José entendía y entendió que era necesario haber pasado por ese proceso. Tal vez nosotros estamos pasando ahorita, o tal vez tú o yo, alguno de nosotros estamos pasando un proceso que no entendemos, pero si nosotros se lo ponemos a Dios, si nosotros confiamos en Dios, porque dice que sus pensamientos de Él y son más altos que nosotros, entonces hay que ponerlo todo en manos de Dios, porque todo lo que Dios haga va a ser para nuestro bien. Y ahorita tal vez no lo entendamos. Mucha gente está viviendo así, que ahorita no lo entiende, no entiende esa enfermedad. Tal vez tú ahorita no entiendes ese proceso, tal vez ahorita tú no entiendes lo que estás pasando, pero más adelante, si tú confías en Dios y permaneces,
vas a entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Por eso el ser humano siempre tiene una tendencia a equivocarse en las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve por la lógica, ¿verdad? El mundo se mueve por lógica, de la lógica, ¿no? Que esto parece así, pero Dios no trabaja de esa forma. Él trabaja de otra forma, formas misteriosas en la cual tú y yo no tenemos la capacidad de entender. Pero lo que sí podemos entender, que todo lo que Dios haga en nuestra vida y el proceso que llegue a nuestra vida será para bien, aunque en el momento no lo entendamos, ¿verdad? En el momento estemos pasando por aflicciones como lo hacía Job, que decía: ¿acaso solo aceptaremos las cosas buenas? ¿Acaso no aceptaremos las cosas malas? Y el Señor nos invita, dice: da gracia en todo tiempo. A veces damos gracias solo cuando nos va bien. Y de verdad es difícil dar gracias cuando te está yendo mal, porque va a decir: ¿cómo voy a dar gracias por algo que me está yendo mal? Dar gracias porque eso que tú estás viviendo en el momento que no lo entiendes, con los tiempos te va a servir, te va a hacer una mejor persona. Tal vez te va a enseñar a valorar las cosas, tal vez te está enseñando a depender realmente de Dios, a ver el poder de Dios. Tal vez tuvo que pasar eso para darte cuenta quiénes estaban contigo, quiénes no. Tal vez tuviste que ser preso para ver quién te visitaba, quién no. Tal vez tuviste que estar enfermo para valorar la salud. Tal vez tuvimos que estar endeudados o con problemas y deudas para entender y valorar las cosas que Dios hace. Que tal vez tú no tengas trabajo, pero Dios provee en cada momento. Y leía yo en la palabra también de Isaac, de Abraham e Isaac. Dice que Abraham, él deseaba a su hijo. El Señor le había prometido una descendencia y él ya estaba viejo, él ya estaba grande. Pero Dios cumplió su palabra y le dio a Isaac. Pero dice la palabra que después de esto Jehová le pidió a Isaac para sacrificio. ¿Te imaginas que el Señor te pida lo que más tienes, lo que más amas, lo que más anhela? Y Abraham lo hizo. No era una lógica. El mundo debe haber dicho: ¿cómo voy a hacer eso? Pero Abraham le creyó a Dios. Abraham confió en Dios. Después dice la historia que Dios proveyó para un sacrificio y no sacrificó a Isaac. Mandó a un ángel para que parara. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque le creyó a Dios, ¿verdad? No se dejó llevar por la lógica del mundo, ¿verdad? Y muchas veces esto nos invita a que muchas veces el Señor tiene un propósito para nosotros, pero muchas veces nos tenemos que negar a nosotros mismos a no vivir sobre la lógica, sino vivir sobre el control de Dios. Dios quiere tener el control de tu vida porque Él sabe que lo que hace, lo hace para bien. En una ocasión, una reflexión de una niña que iba con su mamá en un avión y al lado iba un señor que no le gustaban los vuelos, que le daba miedo. Entonces iba al avión y empezó a haber turbulencias. Las turbulencias eran normales o son normales muchas veces. Y en la turbulencia el señor se empezó a asustar y empezó a temblar y veía a la niñita tan tranquila, la veía tan serena y contenta y con la turbulencia, y le dice: oye, ¿por qué no tienes miedo? Dice: porque el piloto es mi papá y él me ha prometido que todo va a estar bien, y siempre vienen estas turbulencias, pero todo está bien porque él tiene el control. Yo no puedo hacer nada, pero mi papá me ha dicho que va a estar bien. Así el Señor con nosotros. Aunque vengan turbulencias en nuestra vida, aunque venga turbulencia en nuestra vida cotidiana, Él tiene el control. Solo tenemos que darle el control. Suelta el control de tu vida. Tal vez tú has querido llevar el control, tú te has querido guiar conforme a lo que tú crees, conforme a lo que tú piensas, no lo que Dios tiene para ti. Si nosotros empezamos a decir: ¿cómo sé que Dios tiene para ti?
La palabra de Dios nos revela, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, el Señor nos revela, nos habla muchas veces cuál es el plan para cada uno de nosotros. El Señor sabe cuál es el plan para ti, pero tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que darle el control de nuestra vida. Tenemos que soltar nosotros el control para que Él pueda tomar el control de tu vida y de la mía. Y todo lo que pase cuando tú le das el control a Dios, todo será para bien, ¿verdad? Y por eso muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. No es dejarnos llevar por las cosas que nosotros tenemos esa tendencia a equivocarnos. ¿Cuántas veces hemos cometido errores del cual nos arrepentimos y ya no podemos hacer nada? ¿Verdad? Porque ya lo hecho está. Pero yo te invito en este día a darle el control a Dios. Él quiere darte el control. Él quiere darte vida eterna. Quiere llevar la cosa, que tu vida sea perfecta, que tu vida pueda llevar un rumbo diferente. ¿Por qué? Un rumbo en el cual no tengas que lamentarte nuevamente. ¿Y cómo hacemos eso? Solamente dándole el control a Él, para que Él guíe nuestra vida. Por eso el mundo se deja guiar muchas veces por lo que ve o por lo que cree que va a pasar. Y por eso la fe dice que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ver otras cosas que el Señor ve diferente a ti y a mí. Él tiene planes diferentes y Él obra de maneras diferentes. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey que había desechado a Saúl, Jehová, Él vio a los hermanos de David y los vio a los fuertes, unos que eran guerreros. Pero no era eso lo que Jehová veía. Jehová veía el corazón y sabía que David, aunque era pequeñito, quizá delgadito, jovencito, era el que Dios había escogido por su corazón, ¿verdad? Porque el Señor no mira como mira el hombre. Nosotros nos dejamos guiar por lo que miramos y por eso cometemos muchas veces errores. Por eso cuando el Señor quita muchas cosas de nuestra vida, nosotros queremos aferrarnos a esas cosas, sabiendo el Señor, porque tal vez nosotros no lo sabemos, pero el Señor sí, que eso nos va a hacer daño, que tal vez eso que está quitando de nuestra vida o nos está apartando de algún lugar o nos está moviendo hacia otro lugar, es porque Él sabe que es para nuestro bien, aunque en el momento nosotros veamos mal. Y también, como dije, de la misma forma, tal vez el Señor nos mete a un desierto, nos mete a una enfermedad, nos mete a un problema, nos mete a muchas cosas, pero Él sabe por qué lo hace, porque al final de eso Él sabe que va a ser para nuestro bien. Moisés también, cuando fue llamado por Jehová, Moisés le decía: pero yo no sé hablar, porque Moisés se veía a sí mismo. Dice: si yo no sé hablar, soy torpe de manera de hablar, ¿cómo yo voy a ir a hablarle? Pero el Señor sabía por qué lo hacía, porque sabía que Moisés era capaz. Así muchas veces con nosotros muchas veces dudamos de nosotros mismos. Señor, ¿será que yo puedo hacer esto? Señor, ¿será que yo puedo hacer? El Señor quiere usarte. Tú dirás, es que yo no sé hablar, es que yo no sé decir, yo no sé orar. Pero el Señor sabe que tú eres capaz. El Señor cree en ti el Señor cree en ti y en mí más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Pedro también, en una ocasión Pedro estaba pescando, dice que había pescado toda la noche, había tirado la red toda la noche y no habían agarrado nada. Entonces Jesús se acercó y les dijo que echara la red para un lado. Pedro tenía el control toda la noche en hacerlo. Sabía, porque él era un pescador, él se dedicaba, él tenía experiencia, él sabía lo que hacía. Y que venga alguien que tú no conoces a decirte lo que tienes que hacer, muchas veces vas a decir: no, es la lógica, ¿cómo me vas a enseñar tú a mí si yo vivo de esto? Pero él echó la red y ya todos saben lo que pasó, no podían ni levantar la red.
Tal vez tú estás cansado de echar la red. Tal vez tú estás cansado de estar luchando. Tal vez tú estás cansado de estar tirando la red y no ves que mejore nada. Tal vez tú estás cansado de intentar y de buscar o de hacer y no funciona nada. Suelta el control y dáselo a Dios. Y si el Señor te dice, echa la red allá, no te muevas por la lógica, no nos movamos por la lógica. Él sabe el por qué lo están haciendo. Asimismo, si nosotros confiamos en Dios, si estamos viviendo un proceso, vamos a acercarnos al Señor y decirle, Señor, tú sabes el porqué de este proceso. Porque si estamos pasando un proceso y nos alejamos de Dios, el proceso va a seguir como el pueblo de Israel que estaba al camino a 3 días y tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque no soltaban el control. Porque ellos desobedecían en muchas cosas, renegaban en tantas cosas, cuando el Señor lo que quería era nada más guiarlo y dejar que ellos se dejaran guiar a 3 días. Muchas veces así. Si nosotros estamos pasando un proceso, pero nos aferramos a querer seguir lejos de Dios, vamos a seguir dando vuelta en el desierto como el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir? ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir dando vuelta en el desierto? ¿Cuánto tiempo más? Esa decisión la tienes tú. Esa decisión la tengo yo. El Señor quiere que nos acerquemos a Él y soltemos nosotros mismos el control de nuestra vida y se la demos a Él. Le demos el control de nuestra vida al Señor y Él nos guiará. Él irá por delante como poderoso gigante, pero tenemos que darle el control. El Señor es un caballero, Él no se mete a la fuerza. Él está ahí a la espera de que tú le des el control. Tú y yo le demos el control de nuestra vida. Y aun cuando nosotros le demos el control de nuestra vida, todo lo malo que pase será para bien, y todo lo bien que pase será para aún más bien, porque Dios no se mueve como se mueve el mundo. Por eso dice que sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros, porque nosotros no tenemos esa capacidad de entender. No entiendas a Dios, solo búscalo, solo acéptalo, solo dale el control de tu vida. Y cuando tú le des el control de tu vida, tú te darás cuenta con el tiempo que todo lo que Dios hace, lo hace para bien, porque Él tiene planes de bien para ti. Ya si estás cansado de estar echando la red y no has visto nada, no has visto que todo mejora, escucha a Dios, acércate al Señor y Él te dirá dónde tendrás que tirar la red. Y cuando Él te diga dónde tú tienes que tirar la red, tú te darás cuenta que por mucho tiempo habías dejado llevar por lo que tú pensabas, por lo que tú creías que era mejor para ti. Pero te damos cuenta que en la palabra el pensamiento de Dios es más grande que lo de nosotros. Hay cosas que parecerán imposibles para ti. Hay cosas que parecen imposibles para tu vida, pero para Dios no, porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Él sabe el porqué de las cosas. Tal vez tú no has creído en ti mismo. Tal vez tú no has dudado de ti mismo. Dale el control. Suelta el control y dáselo a Dios. Dale el control de tu vida al Señor. Dale el control de ese problema al Señor. Dale el control de ese matrimonio a Dios. Dale el control de tu hijo a Dios. Dale el control de tu familia. Todos tenemos familia que necesitan darle el control a Dios. Dios te bendiga en esta mañana, compartiendo la palabra en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como el cielo es más alto, así mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces, suelta el control y dáselo a Dios. Y verás la gloria de Dios. Verás la maravilla de Dios en su momento. Que aunque vengan procesos a tu vida, todo será para bien. Todo lo que venga a tu vida, si le sueltas el control a Dios, será para bien. Dios te bendiga.